Ok, bien. ¿Qué se pedía en ese ejercicio? Encontrar el valor de la fuente de voltaje, ¿verdad? Así es. 2:30. Ok. Y la solución que les pasé era 16.01 seno de 500t menos 8.66 grados, ¿no? Volts. Ok. Si ustedes observan, bueno, pues creo que el ejercicio, o sea, está prácticamente directo. Se suman las caídas de voltaje en Z1 y Z2. Se saca la magnitud. Y con la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, pues tenemos el ángulo, ¿no? El ángulo de fase, y ya con eso tenemos ya el problema resuelto, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Ok. El ejercicio número 2. Que fue el de las corrientes. Yo, profe. A ver, mándelo. Ya lo envié. Ok. Bien, en este caso, si ustedes observan, pues era un arreglo en paralelo. Z1 y Z2 están en paralelo, y hay una corriente I de T que entra a esa malla en paralelo, ¿no? Tenemos una I1 que pasa sobre Z1, que es de 3 seno de omega T amperes, y una corriente I2 que es 6 seno de omega T menos 45 grados amperes. Y lo que nos piden encontrar ahí es la corriente total del circuito. Entonces, ahí pues es sumar I1 más I2, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que veo que es su compañero, haces esa sumatoria, 3 coseno de 0, ¿sí? Más seno de 0 grados, J, es igual a 3 más 0J, ok. Ok. Sí, está bien también el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el segundo ejercicio. No, profe. Ok. Bien. El ejercicio número 3, ¿quién lo tiene? Yo, Yo, profe. profe. A ver, mándenlo. Sí, lo voy a mandar. Bien. En este caso, el problema es encontrar el voltaje en Z3. Entonces, el voltaje total es igual al voltaje en Z1 más el voltaje en Z2 más el voltaje en Z3. Por lo tanto, el voltaje en Z3 va a ser igual a BT menos Z1 menos el voltaje en Z1 menos el voltaje en Z2. Muy bien. Ok. Y el resultado que les había compartido, si no más recuerdo, es 87.28
seno de 377t menos 3.17 grados. Ok, muy bien. Sí, el ejercicio también está correcto. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok. Muy bien. Bien, el ejercicio número 4. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el ejercicio número 4, el de las corrientes? Si quiere yo, profe, otra A vez. ver, mándelo. Ok. Bien, aquí el ejercicio, bueno, es encontrar la corriente de salida de I de T. Tenemos una corriente de entrada, dos corrientes de entrada que son I1 e I3 y dos corrientes de salida que son I2 e I. Entonces, nos queda que la I es igual a I2 menos, nos queda que la I será igual a I1 más I3 menos I2, ¿no? Ok. A ver, nada más aquí, por favor, en este ejercicio, no sé si alguien más lo hizo para comparar los resultados. Sí, profe, yo lo hice. ¿Cuánto le dio de resultado? Me dio eso mismo, me dio 16.5 seno de 200t más 69.79 grados de miliamperes. Ok. Igual, profe. Igual. Sí, profe, Okay. lo mismo. Sí, profe, igual. Perfecto. Sí, nada más les comento esto para que, miren, por ejemplo, aquí, su compañero pues pone prácticamente 25 coseno de 0 más 25 seno de 0, ¿no? J. Todo directo, ¿no? Sí les recomiendo ahí que cuando hagan el procedimiento lo hagan un poquito más desglosado, ¿no? Porque aquí lo que hay que ver es el signo, ¿no? Cuando tú restas I2, que debe de afectar tanto al término real como al término imaginario, ¿no? Que se vea bien la expresión algebraica completa, ¿no? ¿Sale? Así como viene en el libro. Sí observaron en el libro cómo viene el procedimiento, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí, para el examen en el desarrollo sí les voy a pedir que hagan el procedimiento completo, por favor. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este tipo de ejercicios? Por el momento no, profe. No. Ok. Bien, entonces vamos a pasar al
a lo que sigue, ¿no? Les mandé ahorita un archivo también en PDF. El archivo en PDF que les acabo ahorita de pasar. Ayer les comentaba que, bueno, ahora vamos a revisar cómo se comporta una señal alterna cuando pasa pues, a través de una resistencia, cuando pasa a través de un capacitor o a través de un inductor, ¿vale? Entonces, ahí, si ustedes pueden abrir su PDF. Bien, ¿qué es no? Ya lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bien, entonces, fíjense bien, el primer componente que vamos a revisar, pues es la resistencia. Cuando ustedes tienen una resistencia conectada con una fuente de corriente alterna, pues ¿cómo se comporta esta señal alterna? Bueno, si bien la expresión de una señal alterna, pues ayer estábamos revisando la expresión senoidal, que va acompañada con un es un VDT, que es el voltaje en función del tiempo. Esa señal va tomando diferentes valores en función del tiempo precisamente. Entonces, la función está compuesta por un término A, que es la amplitud máxima de esa señal alterna, seno de omega, que es la frecuencia que lleva la señal, y T, bueno, en función de ese tiempo, más teta, que es el término de la fase. Ajá. Y ya sea una corriente o un voltaje, pues llevan ese comportamiento. Entonces, cuando una señal alterna pasa por un valor resistivo, por una resistencia, esta no presenta un desfasamiento como tal, ¿vale? Entonces, si hay un circuito en serie resistivo de X valores, entonces la caída de voltaje pues se va a repartir en cada una de esas resistencias, ¿no? Como cuando lo estábamos revisando en circuitos con una fuente de voltaje directo. Entonces el voltaje total se repartía en cada una de las resistencias. Lo mismo sucede aquí en un circuito en serie con una fuente de voltaje alterno. Lo que va a cambiar es la amplitud, mantiene la misma frecuencia, la misma fase en un valor de resistencia real, ¿no? Entonces, pues manejamos lo que es la relación de voltajes igual a I por R, que es la ley de Ohm, y de todas estas relaciones que ven aquí, bueno, llegamos que la resistencia pues es igual al voltaje máximo sobre esa corriente máxima y con un desfasamiento de 0 grados, que era lo que ahorita les comentaba, ¿no? Entonces, en conclusión, simplemente cuando una señal alterna pase por una resistencia, lo único que se va a reflejar que la amplitud puede modificarse y se mantiene la misma frecuencia porque estamos utilizando fasores y se mantiene en la misma fase. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio, bueno, no se alcanza a ver bien, pero dice que el voltaje a través de una resistencia de 2.2 kilo ohms es, y ponen B de T es igual a 3.96 seno de 2000 T más 50 grados volts. Dice, use fasores para encontrar la corriente a través de la resistencia. Pues acuérdense que la corriente o el voltaje es igual a I por R, ¿no? Entonces, la corriente sería voltaje entre la resistencia. Y tenemos de voltaje como 3.96 con un ángulo de 50 grados sobre el valor de la resistencia, que en este caso son 2.2 kilo ohms, y con un ángulo de 0 grados. De esa manera se representa la resistencia, ¿vale? Y el resultado, pues nos da como 1.8 por 10 a la menos 3, con un ángulo de 50 grados. Si bien la operación 3.96 entre 2200 ohms se hace como una división común y corriente, y en el caso de los ángulos se toman como cuando hacen las operaciones con los exponentes.
Si en lugar de 0 hubiera aquí, no sé, un 10, por ejemplo, 10 grados, entonces sería, pasa a la parte del numerador y se restaría con los 50, o sea, sería 50 grados menos 10 grados, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, prácticamente en un circuito puramente resistivo, con una señal alterna, pues los cálculos pues son relativamente directos, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Ok. Profe, entonces Bien. los ángulos en las resistencias pueden variar o siempre es 0. No. No siempre, o sea, vaya, si tu ángulo de fase de la señal se mantiene, si es 0 grados, pues obviamente siempre va a ser 0. Pero mira, por ejemplo, esta señal que está aquí, ¿no? Tu ángulo de fase, el voltaje que pasa a través de esa resistencia, tiene un ángulo de fase de 50 grados. ¿Sale? Entonces, cuando esa señal alterna pase por esa resistencia, el ángulo de fase no va a cambiar. ¿Sí? O sea, va a haber 0 desfasamiento, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la corriente mantiene ese ángulo de fase. ¿Sale? O sea, Ok, gracias. si hubiera un circuito resistivo con 2 resistencias, pues ese voltaje se va a repartir entre esas 2 resistencias, pero solamente se va a modificar la amplitud. El ángulo de fase se mantendría, por ejemplo, los 50 grados se mantendrían. ¿Sale? Sale, gracias. Ok. Bien. Y entonces viene aquí un ejercicio, dice, use fasores para encontrar el voltaje a través de una resistencia de 400 ohms, ¿sí? Cuando hay una corriente que atraviesa a través de esa resistencia, que es 0.06 seno de omega t menos 30 grados amperes. Ajá. Entonces, a ver, traten de hacer este ejercicio, deben de llegar aquí a 24 de amplitud con un ángulo de menos 30 grados volts, o simplemente la expresión 24 seno de omega t menos 30 grados, ¿no? Volts. ¿Sale? Entonces aquí van a utilizar la expresión voltaje es igual a I por R. Entonces lo van a hacer prácticamente directo. Resólvanlo, por favor, y ahorita continuamos con lo siguiente. Ya, profe. Profe. Perfecto. Entonces, sí llegaron al resultado, ¿verdad? Que les marca ahí el libro, ¿no? Sí. Ok, entonces,
Bien, les mando más o menos la imagen. Ahorita así debe haber quedado. Algo así, ¿no? Más o menos. Tienen su circuito, hay una resistencia, pasa una corriente que es de 0.06 seno de omega t, menos 30 grados, y bueno, aplican ahí la fórmula, ¿no? Prácticamente es un ejercicio directo, ¿no? Entonces les va a dar 24 con un ángulo de menos 30 grados, y si ustedes observan, pues esos 30 grados, pues no cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la señal pasa por una resistencia y no hay un cambio de fase. La resistencia nunca te va a generar un cambio de fase en la señal alterna, ¿vale? Bueno, ese es para el caso de la resistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando la señal pasa por un capacitor? Ajá. Cuando pasa por un capacitor, entonces, pues el capacitor ya no exhibe una resistencia real como tal, como la resistencia anterior que acabamos de analizar. Entonces, imaginemos que es una resistencia, vamos a llamarla así entre comillas, imaginaria, y esa resistencia le vamos a llamar reactancia capacitiva. Ajá. Cuando una señal alterna pasa por un capacitor, entonces aquí va a exhibir un desfasamiento de la señal, ¿sale? Entonces va a haber un desfasamiento de la señal en menos 90 grados, ¿vale? Entonces su representación en el plano real imaginario, pues más o menos la vemos de esta manera. A diferencia de la resistencia, bueno, si se acaba ahorita la sesión en unos 10 minutos, lo vamos a reiniciar, ¿no? Pero ahorita continuamos. A diferencia de la resistencia, que es el valor real de una resistencia, en el plano real imaginario, pues la magnitud de la resistencia queda sobre el plano real. Ajá. En el caso del capacitor, la representación queda en el plano imaginario, con un ángulo de menos 90 grados con respecto al eje de los reales. Ajá. Y entonces, la reactancia capacitiva, o la resistencia que exhibe ese capacitor, se le conoce como reactancia capacitiva, y se coloca con una X con un subíndice C. Con eso, pues yo me doy cuenta que es una reactancia capacitiva, ¿vale? Y entonces, la reactancia capacitiva es igual al voltaje que fluye a través de ese capacitor sobre la corriente que fluye también a través de ese circuito, ¿no? Y entonces, la reactancia capacitiva finalmente se deduce como 1 sobre omega C con un ángulo de menos 90 grados, donde omega es el valor de la frecuencia de la señal, o sea, este término, ajá, y C es el valor del capacitor que tenemos conectado en ese circuito. Y ahí sí hay un desfasamiento de menos 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio, que está pues muy claro, dice la corriente a través de un capacitor de 0.25 microfaradios es I de t igual a 40 seno de 2 por 10 a la 4t más 20 grados miliamperes, ¿sale? Se usa fasores para encontrar el voltaje a través del capacitor. Ajá, y posteriormente nos piden que hagamos el diagrama del fasor. Entonces, como piden aquí lo que es el voltaje, pues acuérdense que el voltaje es igual a I por R, ¿no? Entonces, pero ahora en lugar de la resistencia, pues es la reactancia capacitiva. Entonces, en este caso el voltaje va a ser igual a I por la reactancia capacitiva. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es la reactancia capacitiva, que sus unidades también son en ohms. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta operación, 1 sobre omega C. ¿Y quién es omega? Pues es el término que está aquí multiplicando a t, el valor del tiempo. Entonces, omega sería 2 por 10 a la 4, que es esta parte, ¿no?, que estamos viendo aquí, que multiplica al valor del capacitor, que en este caso son 0.25 microfaradios, o sea, 0.25 por 10 a la menos 6. Ajá. Y bueno, esta operación ya me da 200 ohms y se expresa como reactancia capacitiva igual a 200 con un ángulo de menos 90 grados ohms. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profe. No. Este es el valor de la corriente que te está poniendo aquí el ejercicio. ¿Sí? Esta es la pura reactancia. Ajá. Entonces, tú tienes la corriente 40, que es esto, la amplitud, con el ángulo de 20 grados, que es esto, ¿no? De la señal que está pasando en ese circuito. Entonces, aquí lo único que te está mostrando, ok, ya tengo la reactancia capacitiva, tengo la corriente que pasa en el circuito, pues ahora hay que encontrar el voltaje. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, el voltaje es igual ahí, a esa corriente, por la reactancia capacitiva. Acuérdense que anteriormente el voltaje es igual ahí por R, ¿no? Pero ahora como ya no hay una resistencia real, o sea, es una resistencia imaginaria, y esa resistencia imaginaria es la reactancia capacitiva, por eso se multiplica I por X subíndice C, que es la reactancia capacitiva. Entonces aquí se multiplica el valor de la corriente, que es 40, con un ángulo de 20 grados miliamperes, por 200, con un ángulo de menos 90 grados ohms, ¿vale? Y esto, pues les da un voltaje de 8 con un ángulo de menos 70 grados. Ajá. Aquí es donde se aplica, por ejemplo, aquí se están multiplicando este valor por este valor y los ángulos simplemente se suman como los exponentes. ¿Vale? Entonces acá hay una diferencia, 20 menos 90, pues les da menos 70. ¿Vale? Y finalmente, pues ya queda la señal expresada como 8 seno de 2 por 10 a la 4t menos 70 grados volts. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Y bueno, ya el inciso B dice el diagrama del fasor queda como la figura 13.12, que la estamos viendo aquí. Aquí lo que están graficando es la corriente que tienen, que es una amplitud de 40 con un ángulo de 20 grados, y el voltaje que calcularon, que tiene una amplitud de 8 con un ángulo de menos 70 grados. Básicamente así queda expresado, ¿no? Los vectores quedan dibujados de esta manera. ¿Vale? Ok. Nada más aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Aquí en el libro ponen inclusive el vector, este vector lo ponen más largo que este otro, sin embargo debería ser más corto. Lo que pasa que lo hicieron así porque como son en miliamperes, estamos hablando de 40 miliamperes, ¿no? O sea, estamos hablando de 0.04, entonces el vectorcito iba a quedar muy pequeño en comparación con este, ¿no? Entonces, nada más hay que cuidar esas relaciones, ¿no? Y bueno, entonces, en el ejercicio aquí nos piden encontrar la corriente a través del capacitor de 40 microfaradios y tenemos una fuente de 170 seno de 377 t menos 45 grados. Use fasores para encontrar la corriente a través del capacitor y este es el resultado. A ver, adelante, traten de desarrollarlo.
Profe, ya lo hice, pero no entiendo por qué el menos 45 se convirtió en 45 positivo. Porque se resta, ¿no? Queda menos 45 más 90. Ay, perdón. Sí, sí. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te están pidiendo encontrar? La corriente, ¿verdad? ¿Cuánto te da la reactancia capacitiva? 66.312 con un ángulo de menos 90 grados, ¿no? Sí. Ok. Ya. Sí. Entonces, ok, la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje sobre tu reactancia capacitiva, ¿no? Y tu voltaje son 170 con un ángulo de menos 45 grados. Entre 66.31 con el ángulo Exactamente. de... Oh, ya. Con un ángulo de menos 90. Entonces, cuando pasa al numerador, pasa con signo contrario, como más 90, y por eso te quedan los 45 grados. Sí, que sí lo da. Bien, entonces ya les mandé por ahí también más o menos el procedimiento. Entonces queda claro, ¿no? Cómo queda cómo se comporta la señal, ¿no? Alterna cuando pasa a través de un capacitor. Sí, maestro. Ok. Bien, déjenme les comparto ahorita. Aquí estábamos, ¿no? Ok. Entonces, y pasamos al último componente, que es el inductor. Entonces, bueno, pues el inductor no es más que una bobina, ¿no? Una bobina que también exhibe una resistencia cuando pasa una señal alterna a través de ella. Y esa resistencia, pues se le conoce como una reactancia inductiva, ¿sale? Y la reactancia inductiva, pues está indicada por la letra X y un subíndice L, y así vamos a representar la reactancia inductiva. A diferencia del capacitor aquí hay un desfasamiento de más 90 grados. O sea, hay un adelanto de la señal.
Y entonces, finalmente la reactancia inductiva queda como X subíndice L igual a omega L, donde omega es la frecuencia y L es el valor del inductor, con un ángulo de 90 grados. Ajá. Y prácticamente esta es la representación, ¿no? de la reactancia inductiva, queda sobre el eje positivo de los 90 grados, en el plano de los imaginarios. Y si ustedes se dan cuenta ahí, pues queda el vectorcito hacia arriba, ¿no? Y pues básicamente es eso la expresión para poder calcular lo que es la reactancia inductiva. Por ejemplo, aquí en este ejercicio dice el voltaje a través de un inductor de 8 milihenrios es B de t igual a 18 seno de 2pi por 10 a la 6t más 40 grados volts, ¿no? Use fasores para encontrar la corriente a través del inductor. Y entonces, aquí lo primero que encuentran, pues es la reactancia inductiva, ¿no? Me están pidiendo encontrar la corriente a través del inductor. Entonces, la corriente es igual a voltaje entre la resistencia, pero acuérdense que la resistencia ahora ya se toma como reactancia inductiva. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es la reactancia inductiva, que es omega L. Y omega, pues es la frecuencia, que es 2pi por 10 a la 6. Y L, que es el valor del inductor, que son 8 milihenrios, que son 8 por 10 a la menos 3. Ajá, henrios. Y esto es igual a 50.26 kiloohms. Y finalmente la reactancia inductiva se expresa como 50.26 por 10 a la 3 con el ángulo de 90 grados positivo, que es el desfasamiento que debe de llevar cuando aparece un inductor. Y tenemos un voltaje de 18 con un ángulo de 40 grados. Y ya lo único que es hacer la operación, que es voltaje entre la resistencia, o en este caso voltaje entre la reactancia inductiva, y nos va a dar la corriente. Creo que ahí faltó la otra parte, ¿no? La otra página, ¿no? Del libro para que se complementara. A ver, permítanme. Bien, ya les mandé la otra parte, ¿no? La parte que falta. Entonces, ahí si ustedes observan, se los acabo de mandar ahorita al WhatsApp, la corriente I es igual a B, que es el voltaje, sobre la reactancia inductiva. Y esto es 18 con un ángulo de 40 grados sobre 50.26 por 10 a la 3 con un ángulo de 90 grados. Y pues me da una corriente de 0.358 con un ángulo de menos 50 grados miliamperes. ¿Vale? Queda aquí menos 50 porque el 90 que está en el denominador pasa al numerador con signo contrario. Entonces quedaría 40 menos 90, por eso me queda menos 50. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, enseguida, ahí viene el ejercicio que dice, encuentra la corriente a través del inductor de 4 henrios. Perdón, la corriente a través del inductor de 4 henrios es 0.6 seno de 100t menos 10 grados. Use fasores para encontrar el voltaje a través del inductor. Traten de desarrollarlo, por favor.
Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ya quedó, ¿verdad? O sea, no hay dudas al respecto. No, profe. Perfecto. Entonces, bien, si ustedes ya, bueno, observan que ya analizamos los tres componentes, cómo se comporta una señal alterna cuando pasa por una resistencia, por un capacitor y por un inductor. Entonces, en una no hay desfasamiento, o sea, la señal no sufre cambio en la fase cuando pasa por una resistencia, que son valores reales. En otra, en el caso del capacitor, hay un desfasamiento de menos 90 grados, en este caso hay un retraso de la señal, entonces ahí sí sufre un cambio. Y además esos valores resistivos, para el caso del capacitor, que es una reactancia capacitiva, y para el caso del inductor, que es una reactancia inductiva, pues se expresan en la parte de los imaginarios. Las resistencias como tal se expresan en la parte de los reales. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un circuito donde combinamos una resistencia con un capacitor o una resistencia con un inductor, o los tres componentes simultáneamente, entonces el valor resistivo ya de ese circuito, pues se le conoce como impedancia. La impedancia la representamos con la letra Z, y la impedancia es un valor resistivo que involucra una parte real y una parte imaginaria. Y solamente hablamos de impedancia cuando estamos manejando una señal alterna que pasa a través de cualquiera de estos tres componentes que acabamos de utilizar, ¿no? Que acabamos de verificar ahorita, ¿vale? Por ejemplo, igual, ¿dónde vemos el término de la impedancia? Pues cuando ustedes compran unas bocinas, ¿no? O cuando van a reparar un sistema de audio, ¿no? Es muy común que les preguntan, ¿y qué impedancia de salida tiene, no? O de qué impedancia son tus bocinas, y ya les dicen, no, pues de 8 ohms. ¿Pero por qué? Porque la bocina no es más que un inductor que está construida con un valor resistivo, ¿no? Con un valor resistivo real, y ahí tienes un circuito RL. Entonces, así es como, bueno, ahí es donde se maneja ese término de impedancia. Y aparte, porque se manejan ahí, no entra una señal en corriente directa a ese tipo de sistemas. O sea, estamos hablando de señales que están variando en función del tiempo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de que termine la sesión. No, profe. No, maestro, quedó claro. Ok, bueno, aquí le vamos a dejar ahorita no les dejo ejercicios. La siguiente clase empezamos a ver ya los circuitos RL, RC, RLC, y a partir de ahí ya les empiezo a dejar unos ejercicios. También vamos a empezar a analizar, bueno, posteriormente vamos a ver lo que es el circuitos en serie, circuitos en paralelo, divisores de voltaje, utilizando fasores, y también quizás análisis de mallas con fasores. ¿Sale? Perdón, transformación delta estrella también, con fasores, también lo vamos a verificar. Todo lo que vimos en corriente directa, lo vamos a revisar aquí en corriente alterna. Pero ya ahorita que ya conocen los tres componentes y cómo se comporta la señal, cuando pasa a través de cada uno de ellos, creo que va a ser muy fácil entender los circuitos RL, RC y RLC para la siguiente clase. ¿Sale? Pues, jóvenes, si no hay dudas, pues nos vemos la siguiente sesión. Sale, profe. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Perdón, maestro. Profe, gracias. Nos vemos, profe. Ándale, hasta luego, cuídense.